La optoelectrónica es el campo de la física y la ingeniería que involucra la óptica y la electrónica. La tecnología que surge de este campo es prácticamente omnipresente, aunque no siempre seamos conscientes al respecto. ¿Qué es un semiconductor? ¿Cómo se clasifican estos materiales? ¿Cuáles son los fenómenos que están detrás del funcionamiento de los dispositivos optoelectrónicos? Aquí te lo contamos. La optoelectrónica involucra el estudio de la generación, propagación y absorción de la luz en los materiales con flujos de carga eléctrica. Inmediatamente podemos pensar en los materiales conductores al involucrar flujos de carga. En condiciones ordinarias, los conductores y los aislantes definen el intervalo de conductividad. En condiciones extraordinarias, por supuesto, hablaríamos de los materiales superconductores. Sin embargo, los materiales semiconductores que poseen una conductividad eléctrica superior a los aislantes, aunque inferior a los conductores, a primera vista parecerían ser no extraordinarios. Resulta que los materiales semiconductores manifiestan una amplia variedad de propiedades útiles, tales como el paso de corriente predominante en una dirección, manifiestan resistencia variable y son sensibles a la luz o el calor. De hecho, opuesto a lo que sucede con los materiales conductores ordinarios, la conductividad eléctrica de estos materiales aumenta al aumentar la temperatura, convirtiéndolos naturalmente en materiales extremadamente útiles para el control del flujo de las cargas. Pero considerando que no todos los semiconductores son del mismo tipo, ¿cómo es que se clasifican? En una primera clasificación, los materiales semiconductores se denominan intrínsecos si no tienen ningún tipo de dopante, es decir, ningún tipo de impureza. Los materiales que requieren de este tipo de impurezas para manifestar propiedades de semiconductor son denominados semiconductores extrínsecos. Sin entrar en demasiado detalle, en presencia de dopantes, un material puede encontrarse con un determinado número de electrones fluyendo libremente. De igual forma, es posible que en lugar de electrones existan lugares disponibles a ocuparse por estas partículas. Estos sitios son denominados huecos y contribuyen de forma efectiva con un exceso positivo de carga. El número de portadores, sean electrones o huecos, queda determinado por las propiedades del material en sí. En un material intrínseco la densidad de electrones y huecos es la misma. Sin embargo, en los extrínsecos la concentración de un tipo de portador es mucho mayor que la del opuesto. Cuando la concentración de electrones es mucho mayor que la de huecos, el semiconductor se denomina de tipo N. Por el contrario, si la densidad de huecos es mucho mayor que la de electrones, el semiconductor será denominado de tipo P. Resulta que los fenómenos de interés son producidos al unir semiconductores de estos dos tipos y se producen precisamente en su interfaz. Distinguimos uniones del tipo NP-N por una parte y por otra los tipo PNP, dependiendo de la secuencia de los materiales en la unión. En ambos casos los portadores fluyen y son atraídos a las fronteras de los materiales dopados. Gracias a este tipo de fenómenos surgieron los diodos semiconductores, dando origen a múltiples aplicaciones interesantes. En particular, los diodos emisores de luz, los llamados LED, nos permiten producir fotones en las interfaces de estos materiales. Las propiedades de los fotones quedarán determinadas por los niveles de energía en las fronteras de estos materiales y estos a su vez dependerán del diseño de los diodos. Ahora puedes preguntarte si, dado que los electrones pueden controlar la generación y el flujo de los fotones, ¿será que los fotones pueden controlar la generación y el flujo de electrones? El estudio de la generación, transporte y manipulación de los fotones a partir de fenómenos electrónicos y viceversa es la intersección entre la óptica y la electrónica. Los dispositivos optoelectrónicos pueden ser receptores al recibir energía eléctrica, emisores al emitir señales eléctricas si son iluminados o fotoconductores transportando la radiación electromagnética de emisor a receptor.
Los dispositivos destacados basados en estos principios incluyen al láser, los diodos emisores de luz y los displays, aunque existen muchos otros. Continuamente se analizan las propiedades semiconductoras de diversos materiales, buscando la mayor eficiencia, accesibilidad y durabilidad. En la actualidad, el silicio continúa siendo el semiconductor más utilizado en aplicaciones electrónicas. Sin embargo, es posible que en el futuro podamos fabricar materiales superiores y para lograrlo requeriremos de personas como tú para convertir lo posible en probable y el futuro en presente.